Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los que me acompañan, los que me van a ver en la grabación, sea aquí o sea en YouTube. Bendiciones de Dios y fortaleza en el Señor. Mire, mi hermano, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, si no fuera por la palabra, nosotros estuviéramos descarriados. Hemos tocado mucho este tema, pero yo le digo a cada rato a Dios, gracias. Gracias porque tú nos sostienes, gracias porque tú nos das la fuerza, gracias porque tú nos das el querer como el hacer. Mira, mi hermano, la gente me pregunta, ¿cómo Dios lo hace? Y yo le digo, en lo sobrenatural. ¿Por qué contesto así? Porque si le explico en la parte carnal, ellos se van a los sentimientos y las emociones. Y Dios va por encima de las emociones y por encima de los sentimientos. Su reino es soberano. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta hora. Reino de los cielos, soberano Dios. Pero antes de empezar este tema, quiero tocar Misión Guarao. Tuvimos Alondra, la hermana Alondra me ayudó a subir unos videos de la iglesia de Arature y de la construcción de la iglesia que se está haciendo. Dios te bendiga, Marisol. Esta construcción va acelerada. Hoy mismo yo acabo de recibir de la hermana Bisley. Dios bendiga a Bisley donde quiera que está. Me sacó el aire. Por un segundo me sacó el aire. Estaba pautado y en la construcción de la iglesia, de esa casa misionera, se estaba llevando un paso. Y estaba pautado para agosto, quizás agosto 10, quizás agosto 15, por ahí. Nosotros poder hacer unos movimientos para poder llevar las planchas de zinc para el techo de la casa de la casa misionera. ¿Qué pasa? Los guaraos que trabajan pero de una forma excelente. Rapidísima, mi hermano, rapidísima. Adelantaron toda esta cosa del techo esta semana. Adelantaron todo. Y cuando Viley me envía el mensaje, yo me quedo como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? La estructura de esa casa se está haciendo en madera, la madera que se saca de los caños. En el Bajo del Tamacuro no se puede sacar madera o construir en ese lugar. Número uno, tiene que ser indígena para construir. Número dos, si cortas árboles, tiene que ser indígena para cortar árboles. Y número tres, cuando ellos construyen con la madera de ahí. Mi hermano, para todos aquellos que le encantaba la madera, ¿se acuerdan la madera que venía para los tiempos de los 50, 60 y 70? Me va a decir, Elías, yo no era tan viejo. Pregúntale a su mamá. Esa madera era dura. No sé si usted se acuerda a los muchachitos como yo, que llegamos a jugar cerca de los gaveteros del cuarto de mamá y papá, y te caías y le dabas al gavetero, mire, usted chillaba, gritaba y ese gavetero no se movía. Madera sólida. Pues yo quiero que usted entienda que la casa se está haciendo con este tipo de madera que cuando se seca se pone como cemento. Puse unos videos de un hermano guarao utilizando un taladro martillo de 20 voltios que la hermana Bisley pudo comprar. Un taladro de batería, porque allá a veces no se consiguen plantas eléctricas, no hay electricidad. Y necesitan eso porque en una de las vigas que se están utilizando allí se secaron, se pusieron duras. Mi hermano, escuche esto, clavos de 5 a 6 pulgadas, que son clavos gruesos, galvanizados. Tú tratabas de entrarlo en la madera y se doblaban, no entraban. Así de dura es esa madera cuando se seca. ¿Qué pasa? Este techo que se tiró, si agarra sol por mucho tiempo, esa madera se pone durísima y entrar el clavo de zinc, no sé si lo van a agarrar con tornillo, pero creo que es el clavo, ese clavo va a rebotar. Por lo tanto, me estaba pidiendo Billy y me decía, tenemos que acelerar lo de las planchas de zinc. Y yo dije dentro de mi gloria a Dios, porque eso significa de que papito Dios va a tener que hacer un milagro. Ay, señora, mire, yo estoy contento, ¿sabe por qué?
Porque cuando Dios manda hacer algo, Dios hace unas cosas bien extraordinarias. Te pone en una posición donde tú no puedes. Y Él se tiene que glorificar. Así que ayúdanos a orar. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo, Señor, antes de empezar, me estaba bañando, estaba diciendo, Señor, a mí no me gusta pedir. Dios sabe que a mí no me gusta pedir. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos? El Espíritu Santo me enseñó y me decía, hay personas que son hijos de Dios. Y son las personas que se tienen que activar para bregar con esto. No ir a mendigar, sino activar. El reino de los cielos se manifiesta y el reino de los cielos es parte de nosotros. Yo quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 5, porque quiero explicar uno de los principios que normalmente nosotros nos olvidamos y se nos escapa. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y la realidad de nosotros es más carnal que espiritual. Sí, lo dije. Para aquellos que siempre están hablando espiritualmente, tienes una carne y la carne con mucha facilidad te ala para las cosas carnales. ¿Estás hablando de pecado? No. Estoy hablando de cosas normales. Que hemos de comer, que hemos de vestir, que hemos de beber, que tienes que descansar, que tienes que echarle gasolina al carro, que tienes que pagar la casa, el celular, el teléfono, el wifi, lo que esté. La carne siempre va a alar. Y en medio de todo esto, nosotros tenemos ciertas cosas que son disparejas con el reino de los cielos. Y una de las cosas es que se nos olvida que el reino de los cielos y a lo que Dios nos llamó no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él, y Él, en su soberana potestad, quiere que nosotros seamos parte de esto. No somos los originadores, sino somos los instrumentos. Quiero que vayan a Josué, capítulo 5, y este pasaje lo conoce muchísima gente en la iglesia cuando Josué va a entrar a Jericó y está tratando de ver cómo hace esto. Y antes de leer, quiero presentar la parte histórica. Josué había salido con Moisés de Egipto, junto con todos los que salieron de Egipto. Hay diferentes números de diferentes historiadores que dicen salieron más de 600,000 personas de Egipto. Hay otros que dicen posiblemente salió casi 1,000,000. La realidad del caso fue que salieron y Josué vio las 10 plagas que Dios puso en Egipto. Con sus manifestaciones, Josué caminó por entre medio del Mar Rojo cuando Dios le dijo a Moisés, levanta la vara y divídelo tú. Y cuando él pasa, él ve la provisión del maná. Él ve el agua de Mara, que era amarga, agua amarga convertida en agua dulce. Él ve cuando brotó el agua de la peña de Oreb. Él comió de las codornices que Dios dio para que el pueblo comiera carne. Él vio las grandezas y los milagros, al punto que dice la Biblia que cuando Moisés entraba en el tabernáculo y la Shequina de Jehová bajaba, Josué estaba en la entrada de la puerta del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Josué le agradaba y era celoso por Dios. Cuando Moisés se acaba el tiempo, Moisés comete el error con Aarón, de que Dios le dijo, háblale a la peña. Y Moisés, y le voy a decir algo, no lo culpo, porque ya para ese tiempo se calcula que eran 1.5 millones de personas, casi 2 millones de personas con él. Y todo el mundo le estaba metiendo una presión increíble. Yo no sé, para los que quieren ser líderes y para los que quieren estar en autoridades para bendecir a otras personas, una de las cosas que usted tiene que aguantar y aprender a manejar son las presiones. Porque todo el mundo quiere lo que busca. Mas la palabra enseña
que tú no buscas lo tuyo, tú buscas lo de Dios. Y lo de Dios es que bendigas a tu hermano. Así como Pablo le dice a Timoteo, cada cual busca lo suyo, pero tú no. Entonces, Josué vio todas estas cosas, todas estas grandezas. Se expuso a la presencia de Dios, se expuso a la gloria de Dios, al destello de Dios. Para los que no lo sabían, estaba la columna de nube por el día que le daba sombra para que el sol no quemara al pueblo de Israel ni lo fatigara. Tiene una manifestación extraordinaria. Estaba por la noche una columna de fuego que los alumbraba y le daba calor para que el frío y las bestias del campo no se acercaran a un pueblo que era más grande de 1 millón de personas. Yo quiero que usted trate de imaginarse cuán grande era esa columna para poder iluminar toda esa área. Estamos hablando de más de 1 millón de personas con su ganado, sus animales, sus posesiones. Entonces, cuando la Chequina de Dios se manifestaba, hay unos versos en la Biblia que decía, y bajaba la luz de Dios. No estamos hablando de la columna de fuego. Estamos hablando de la presencia de Dios en forma de iluminación poderosa bajando encima del santuario. Eso lo vio Josué. Lo vio Josué. Tremendo, hasta que Moisés comete el error de golpear la peña cuando le tenía que hablar y le dijo al pueblo, ¿ustedes quieren que nosotros hagamos que brote agua de la peña? Esas no eran las instrucciones. Golpeó la peña y Dios en su misericordia permitió que brotara agua, pero le dijo a Moisés, tú no entras porque desobedeciste. Y le dice Dios, va a ungir a Josué. Él va a ser tu sucesor. Cuando Moisés muere, el pueblo mira a Josué y le dice a Josué, nosotros te vamos a seguir, pero más vale que tú hagas las cosas bien. Y yo quiero que usted entienda, digo, yo vivo en Puerto Rico y aquí a veces, antes de, cuando vino el huracán María, éramos 3,5 millones y después subió a 4 millones, el número cambia. Pero si usted se pone a mirar a los puertorriqueños, el clase de tostón que tiene el gobernador ahora mismo y las presiones que tienen, usted no quisiera estar en los zapatos de él. Y este pueblo le dice a Josué, si tú no haces las cosas como son, prepárate. Josué los conocía porque intentaron varias veces apedrear a Moisés. Vuelvo y digo, a todos los que quieren ser líderes, a todos los que dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser apóstol, yo quiero ir a las misiones. Si no eres probado y crecido y madurado en aguantar presión, en conocer y trabajar con tus emociones y saber cómo lidiar con todas estas cosas, te vas a encontrar en un problema grande. Y Dios le dijo a Josué, como estuve contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí, y el primer capítulo de Josué es un capítulo, los primeros versos son intensos y los otros son un poquito más aliviantes. Josué mete al pueblo de Israel en la tierra prometida y se enfrenta con el reto terrible de la ciudad de Jericó. Jericó estaba amurallada de tal manera de que era impenetrable. En estos tiempos las estructuras que se hacían para las ciudades, para que fueran impenetrables, tenían que ser de tal manera que pudieran aguantar meses, más de 6 meses, más de 8 meses, sin que entrara alimento y sin que entrara agua. Y normalmente estas ciudades las hacían encima de ríos subterráneos
para que el río por debajo saliera y siempre tuvieran agua. Y los almacenes que tenían de comida y los animales que tenían era para largo, por si sitiaban la ciudad y los rodeaban, ellos podían sobrevivir, mientras que el enemigo iba a tener problemas de provisión. Esta ciudad estaba amurallada de tal manera que nadie le había podido meter mano a ese lugar. Josué entra a esa tierra prometida y se enfrenta con el reto mayor de primera instancia, la ciudad de Jericó. ¿Cómo él iba a entrar allí? A todos los que son líderes, a todos los que son pastores, a todos los que son apóstoles, a todos los que son ministros, se han encontrado con momentos en donde dicen, ¿y ahora qué hago? No sé. Y cuando tú te encuentras en esa posición, tú haces lo que Josué hizo. Clama al cielo. El cielo fue el que te llamó, no fuiste tú. El cielo fue el que te comprometió, no fuiste tú. Aunque tú tengas unas responsabilidades, el cielo tiene unas responsabilidades por encima de ti. Hay gente que piensan, si Dios me llama, después que me dé el llamado, yo tengo que fabricar todo lo demás. No. Dios te va a llamar, Dios te va a dar las instrucciones y te va a dar el plan que tienes que hacer. Porque el reino de los cielos se manifiesta a favor del reino de los cielos. Los planes que tiene Dios, todo se manifiesta hacia lo que Él planificó. Si tú quieres planificar algo diferente, el reino de los cielos no va a estar allí porque Dios no está dividido. Dios es uno. Dios manda a Josué a entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel y que venza y conquisten las ciudades. Y aquí está Josué cerca de Jericó. Mira lo que dice Josué 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, era bravo, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo quiero que usted vea esto. Josué era un hombre de guerra. ¿Se acuerdan? Josué fue uno de los 12 espías que entró. Josué entró con Caleb. Se metieron por 40 días a correr por toda esa tierra prometida y trajeron evidencia de que lo que Dios había dicho, que era una tierra que fluía leche y miel, de que lo que Dios había dicho, que la tierra era buena en abundancia, era verdad. 10 de los espías dijeron, sí, es verdad, pero los habitantes son gigantes, son grandes, son estos, no vamos a poder, vamos a perecer. Y solamente Josué y Caleb dijeron, vamos, nosotros los vamos a destruir. Y así como Dios nos sacó de Egipto, así nos va a entrar con poder. El pueblo dijo que no y Dios los mandó 40 años en el desierto a que muriera una generación. Y ahora se encuentra Josué llevando la generación nueva a la conquista. Y Josué, cuando ve a ese hombre, se le va hacia el frente. Yo quiero que usted entienda algo. La mayor parte de las veces que usted lee el libro de Jueces y usted ve la manifestación de profetas encontrándose con ángeles, encontrándose con Dios, normalmente el hombre tiene temor, el hombre huye. Josué no. Se fue hacia adelante y le preguntó, ¿eres de nosotros o en contra de nosotros? Qué varón esforzado y qué varón determinado para hacer lo que vino a hacer. Qué clase de líder. Cuando se enfrenta todo de frente, con valentía y con la autoridad de Dios. Mira lo que dice el 14. Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a mi siervo? Y dice el 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Yo titulé este tema: el reino de los cielos, soberano Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el plano humano, nosotros vemos en esta historia el pueblo de Israel en el desierto entrando a conquistar un territorio que es terrenal. Unos enemigos que ya no están, que son los egipcios, hacia unos enemigos que van a tener que enfrentar. Y cuando nosotros normalmente vemos este panorama, usted solamente ve dos partes: Josué, Israel, que tienen que entrar y tienen que conquistar a Jericó, tienen que pelear contra los filisteos, tienen que pelear contra los amorreos. Pero en este lugar te presentan a un tercero, a uno que va por encima de todo. Y Josué, cuando le pregunta: ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros?, Josué dice, perdóname, ese hombre le dice: no, ninguna de las dos. Y le dice: yo soy el príncipe del ejército de Dios. A los teólogos que les gusta indagar, hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento, son muchas, que se refieren al ángel de Jehová. Pero en este caso no se refiere al ángel de Jehová. Se refiere al príncipe del ejército de Dios. Escuche bien, fueron muchos los ángeles que se aparecieron y no aceptaban adoración, sino que dieran ofrenda a Dios. Pero este, que nosotros le conocemos, se llama Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le dijo: póstrate. Él es el príncipe del ejército de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda algo. ¿Por qué se le aparece a Josué el príncipe del ejército de Dios? Porque la encomienda que se le dio a Josué venía directamente del cielo. Y cada vez que Dios tiene unos asuntos que el reino de los cielos está manejando, envió a seres humanos, pero el reino de los cielos está detrás. El reino de los cielos se manifiesta a favor. Hay personas que a veces con el trabajo y con el afán de la vida se le olvida los propósitos eternos y se concentran en los propósitos carnales. Y voy a empezar por la familia. Si Dios te ha permitido estar casado y tener hijos, Dios te ha dado esa familia. Es tu responsabilidad cuidar de ella, guardar de ella. Pero tú le das cuentas a Dios por ella. No te puedes olvidar de eso. Papá y mamá velan por sus hijos, pero no pueden velar por ellos 24/7. Dios, cuando tú estás en ese propósito de Dios, Dios vela por ti y por los tuyos. El soberano Dios. Y a veces, de forma extraordinaria y sobrenatural, ciertos crecimientos familiares y ciertas áreas que se tienen que bregar se manifiestan y el soberano aparece para poner las cosas en orden y para dar instrucción. No te olvides que aunque tienes luchas y estás tú y está el enemigo, también tienes a Dios
soberano por encima tuyo. Y esto es bien interesante porque si se le aparece el príncipe de los pastores, Josué hubiese pensado, oye, pues si tú eres el príncipe del ejército de Dios, pelea tú por nosotros. Métete con tus ángeles, mata a todo el mundo en Israel y nosotros entramos por las puertas como si, con la victoria sin haber luchado. Y a él se le dan unas instrucciones para que siguiera al pie de la letra. Esto es bien interesante. Dios funciona a través de instrucciones. Mucha gente dice, yo quisiera que Dios lo hiciera, yo quisiera que Dios se manifestara. Sí, pero hay un problema que tú no entiendes. Dios funciona por autoridades. Y como yo había enseñado hace poquito atrás, las autoridades son dadas. Y Dios cuando da autoridades no las quita. Digo, el día que Dios quita autoridades, te quitó del lugar y se acabó. Pregúntale al sacerdote Elí. Pregúntale a Saúl, el primer rey de Israel, que Dios dijo hasta aquí se acabó y le quitó el reino. Pero solamente esa autoridad, el que la dio la puede quitar. Y cuando viene y le explica a Josué lo que tiene que hacer, le dice, sigue las instrucciones al pie de la letra. Oiga, mi hermano, tenían que hacer algo que era el pueblo completo, lo tenía que hacer en orden, tenían que seguir instrucciones, tenían que hacerlo con respeto y tenían que hacerlo exactamente como Dios le dijo a Josué, el caudillo de Dios. Ay, Señor amado, yo no sé si usted ha tratado de bregar con un grupo de personas y usted le da direcciones, orden. Cada persona tiene una forma de pensar, cada persona tiene una forma de hacer las cosas. Y cuando usted busca un grupo de 10 a 12 personas, 20, 30, agárrese una fábrica de 500. Tienes que poner supervisores para que entonces el jefe pueda hablar con los gerentes, el gerente pueda hablar con los supervisores y pueda haber un orden. Porque si usted habla con todo el mundo y no hay autoridad, cada cual hace como quiere. Y le dice el ángel no, le dice el príncipe del ejército de Dios a Josué, le vas a dar una vuelta por día. Y lo vas a hacer de forma ordenada y no van a hablar, no van a gritar, no van a hacer nada. Y ahí le va. Le dieron la primera vuelta el primer día. Y después el segundo día, el tercer día, etc. El día 7 le vas a dar 7 vueltas. Del 1 al 6, una vuelta por día. Y el 7 le vas a dar 7 vueltas. Todo esto callado. Ellos tienen sus espadas, ellos tienen sus trompetas, todo esto callado. Y en la última vuelta, cuando den la señal, van a gritar y van a sonar las trompetas. Y Dios va a hacer lo suyo. Qué tremendo es Dios con dirección. Qué tremendo es Dios cuando te explica las cosas punto por punto. A Moisés se le hizo lo mismo. Cuando él subió al monte, se le mostraron unas cosas en el cielo. Y cuando Dios le estaba hablando acerca del tabernáculo, le dijo, vas a hacer el tabernáculo según yo te mostré aquí en el cielo. El tabernáculo de Moisés es una copia del tabernáculo celestial. Josué estaba cuando Moisés vino con toda su autoridad y le dijo al pueblo, las cosas se van a hacer así, 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 y no se pueden desvirtuar. Así van a ser. Josué tenía el carácter. Josué conocía cómo se hacían las cosas. Y Josué estuvo cuando Moisés falló.
Y Josué dijo, yo no voy a fallar. El reino de los cielos es soberano. Y este hombre, tremendo hombre de Dios, la Biblia dice que hasta el final le fue fiel a Dios. Siguió las instrucciones y llevó un pueblo. Mi hermano, ¿qué clase de líder? Dice, cuando entraron en un punto dado a la tierra prometida, hicieron un censo acerca de los hombres que podían aguantar espada y podían ir a pelear. Y cuando usted lo lee, te habla de cada tribu. Y cuando se suman más de 600,000 hombres. Mi hermano, si tú tienes 600,000 hombres de guerra, significa que tú no estás contando a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Y la mujer casi duplica al hombre cuando tú hablas de natalidad. El pueblo de Israel que estaba entrando era aproximadamente de más de 2 millones de personas. Y Josué, por la gracia de Dios, logró que esta gente caminara en el orden de Dios y siguieran las instrucciones. Y por causa de la obediencia, los muros de Jericó cayeron. Y yo quiero que usted medite en esto. Por causa de la obediencia, esos muros cayeron. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca tiene que saber y entender y conocer y esperar de que Dios está. Pero ahí no se queda esto. Tú necesitas fe para accionarte. Y necesitas fe para mantenerte en obediencia. Yo no sé si usted se puede imaginar, usted dándole la vuelta a Jericó junto con Josué, y los soldados que estaban en las murallas, quizás le gritaban, quizás le tiraban con cosas, y usted no podía hacer nada. Loco para poder hacer algo. Y posiblemente estas personas maldecían el nombre de Dios. La realidad del caso es que los habitantes de Jericó le tenían miedo. Tenían pánico. ¿Por qué? Porque ellos veían a la distancia la columna de fuego. Ellos veían a la distancia la columna de la nube. Y se había escuchado por todas partes de que un pueblo que vivía en el desierto, Dios le daba comida, le daba maná, y no se le envejecía la ropa, no se le envejecían los zapatos. El ganado se multiplicaba y Dios lo sustentaba. Y se multiplicaron. En vez de cesar, se multiplicaron. Y las historias llegaron acerca de cómo Dios se reveló cuando ellos se pusieron guapitos con él. Y Dios los castigó. Ellos sabían. Jericó no le tenía miedo, escuché esto, a Josué. Le tenía miedo a Dios. Porque ellos sabían que Dios había hecho que cayeran 10 plagas en Egipto. Mira la fidelidad que nosotros tenemos que tener hacia Dios y mira la obediencia que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Porque nuestra obediencia trae gloria a su nombre. Nuestra obediencia trae a que el impío reconozca a Dios. Ahora, nuestra desobediencia hace que las naciones maldigan a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Anoche yo estaba en la iglesia de mi papá y él predicaba acerca de David. Cuando vino el profeta Natán y le hizo el cuento del hombre que era rico y le quitó la ovejita al que era pobre. Y David se llenó de ira y dijo, ese tiene que pagar 4 veces tanto. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú.
Y cuando él se empezó a humillar, Dios le dijo a David, tú hiciste que tus enemigos maldijeran mi nombre. Yo quiero que usted vea esto. Pastores, apóstoles, evangelistas, misioneros, ministros de Dios. La razón por la cual Dios te ha puesto, la razón por la cual Dios me ha puesto, es para gloria de su nombre, no para gloria mía, no para gloria tuya, no para gloria de un concilio. Es para gloria de su nombre. Y la obediencia hace que el nombre de Dios sea reconocido y las personas que no le conocen digan, yo quiero conocer a ese Dios, al único Dios. Yo quiero que Él entre a mi vida, yo quiero que Él haga algo en mi vida y yo quiero tener lo mismo que tiene fulano, porque he visto a Dios en Él. La obediencia hace que la gente no es que quiera ser como tú, es que quiera tener al Dios que tú tienes. Y cuando la gente dice, ese es un hombre de Dios, cuidado con él, ¿qué están diciendo? No, el problema no es que es hombre, es que es de Dios. Si te metes con él, te metes con Dios. Ay, santo Dios, ¿por qué tú estás trayendo este mensaje? Porque tienes que afirmarte en Él. Las cosas que Dios te ha mandado a hacer no son caprichos tuyos. No es porque sí. No es porque me levanté un día, estoy cansado, estoy aburrido, lo quiero hacer. O, ay, no sé, quién sabe, Dios necesite ayuda y necesita un consejo. Vamos a presentarle un plan. No. Dice la Biblia que sus planes son perfectos. Amado hermano, Dios, como estaba enseñando hace un tiempo atrás, Dios es Dios, Dios no es hombre. Y cuando tú te encuentras con el soberano, los planes de los hombres parecen cosas ridículas, inservibles. Pablo lo presenta en la Biblia y dice, Pablo en varias ocasiones presenta el pedigrí. Fariseo de fariseo. Estudia a los pies de Gamaliel, discípulo de Gamaliel. Y si usted busca en la Biblia quién era Gamaliel, Gamaliel era un hombre de Dios tremendo. Y Pablo dice en cuanto a la ley, irreprensible. Mire, Pablo era una persona impresionante según la carne. Y Pablo escribe de su corazón y dice, mas estas cosas las tomo como estiércol. ¿Cómo es que Pablo, conociendo la ley de Dios, siendo enseñado por uno de los eruditos más grandes del tiempo y posiblemente de muchos siglos, no el único, de muchos siglos, diga, eso que yo aprendí no es nada? Una cosa no es nada, otra cosa es decirla, tenerla por basura, tenerla por estiércol. Y dice, la doy por estiércol para alcanzar esto que Dios me ha propuesto. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios le está presentando a Pablo es muchísimo, para decir un número para que haya algo, 1000 veces mejor o 1.000.000 de veces mejor. Al punto de que los eruditos de los tiempos no llegan a eso. Ahora yo quiero llevarte aquí. Lo que Dios te ha mandado no es conforme a la sabiduría de los hombres. Lo que Dios te ha puesto para que tú hagas, lo que Dios ha puesto para que tú obres. Mamá, papá, los hijos que Dios te ha dado. Hermano, los hermanos, los sobrinos que Dios te ha dado.
abuelos, los nietos que Dios te ha dado. Hermanos, los pastores que Dios te ha dado. Ministro, la gente que Dios ha puesto para que tú cuides. No es capricho de Dios para que tú te muevas en lo carnal. Son propósitos de Dios para que tú te muevas en lo celestial. Todo tiene que ver con todo, y todo lo que tú hagas para Él tiene un significado mayor en el reino de los cielos. Yo me he encontrado con personas que me dicen, ay, yo no estoy haciendo casi nada. Simplemente yo voy a la iglesia, diezmo, alabo a Dios, de vez en cuando visito a una persona, si me llaman por teléfono, oro por la persona, pero yo no estoy haciendo la gran cosa. Mi hermano, si tú estás haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón y como Dios te revela, tú estás haciendo la obra de Dios. Tú la estás haciendo. Lo que pasa es que en lo carnal tú no lo ves. Yo le había contado hace mucho tiempo atrás. Había un evangelista en los Estados Unidos que él se pasaba viajando de estado en estado predicando el evangelio. Y había hecho unas campañas evangelísticas en un lugar específico y era su último día. Y él estaba en el trailer de él, en la habitación de él, preparándose para ir. Y Dios le habló. Y le dijo, hoy se van a convertir miles de personas. Él abrió los ojos y dijo, wow, de verdad. Dios le dice, hoy va a ser un día especial. Miles de personas se van a convertir. El evangelista, emocionado, sale y cuando llega a la tarima donde va a predicar, no habían ni 200 personas en el lugar. Pero él siempre, aunque hubieran 1000 personas, 200 personas o 3 personas, era un evangelista dedicado, así como Josué, y predicó el evangelio con toda la fuerza que tenía y con toda la unción que tenía. Cuando hizo el llamado, 2 personas pasaron al frente. 2. Él la miró y él dijo, Dios mío, tú me dijiste que se iban a convertir miles de personas y solamente 2. Una mujer mayor, si no me equivoco, y un jovencito. Él ora por ellos, le hace la confesión de fe. Lo que él no sabía en la carne era el nombre del muchacho. Y lo que él no sabía en el espíritu era en qué se iba a convertir ese niño. Ese niño se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos por la mano de Dios en todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y a través del ministerio de ese evangelista, miles de personas se convirtieron a Cristo. Amado hermano, vengo hoy a pedirle a Dios que te ayude con el enfoque en tu visión. No mires conforme a los hombres, mira conforme a Dios. Cuando ese evangelista, Dios le dijo, se van a convertir miles de personas. Esas miles de personas estaban en el propósito de Dios dentro de ese muchacho. Y el único que podía tocar a ese muchacho en ese momento era ese evangelista. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros que llevamos mucho tiempo en el evangelio conocemos de mujeres mayores, de estas que tienen el pelo largo, lleno de canas, que las rodillas las tienen peladas porque oran como nunca? Y a través de ellas se han levantado ministros poderosos de Dios. A ellas nadie las conoce.
Hay pastores que no los conoce nadie, conocen al discípulo. Porque el reino de los cielos no se mueve como los hombres. Vive Dios. ¿Qué tú estás haciendo? La obediencia que estás haciendo, la ejecución que Dios te mandó a hacer, que la estás haciendo, no es en vano. Tu trato, tu trabajo van a tocar a generaciones. Bendito el nombre de Dios. Lo he contado y lo vuelvo a contar. Hace, creo que fue un año, no me acuerdo, si un poquito más. Fui a la casa de mi papá. Y mi papá me dice, mira, fui a visitar a mi tía, una señora ya de 90 y tantos años, y me sacó unas fotos. Y me empezó a enseñar fotos. Dijo, le saqué fotos con el celular. Yo quiero que tú veas las fotos. Yo creo que se llevó una tablet. Yo quiero que tú veas las fotos. Entonces me empieza a enseñar fotos. Mi hermano, fotos del 1905, 1904, de esas en blanco y negro, ya usted sabe. Gente que ya tenían, algunos tenían 30, 40 años, otros tenían 60 años. Y me dice, esta que está aquí, una mujer flaquita ella, delgada, un traje que le llegaba hasta los tobillos, como vestían antes, manga larga. Dice, ella era una hermana o tía del bisabuelo de él. Y me dice, y me enteré hoy de que esa mujer era pentecostal. Cuando él me dijo eso, el Espíritu Santo vino. ¡Pum! Me dio un golpe por aquí. Yo abro los ojos y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me estás impactando? ¿Qué significa esto? Y el Espíritu Santo me dice, yo le prometí a ella que de los Álvarez iban a salir pastores y ministros, evangelistas y siervos de Dios. Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que te quiten el aire y te lo estén diciendo. Y yo abro los ojos y mientras mi papá me está enseñando la foto me dice, a través de ella, mi bisabuelo se convirtió. Era pentecostal. De momento él me mira y me ve que yo estoy buscando aire, que tengo los ojos colorados a punto de llorar y me dice, ¿qué pasa? Y yo le dije, en ti, en mi tía, en mí y en otros, se cumplió la profecía que Dios le dio a esa mujer. Mi hermano, no me canso de darle gloria a Dios. Nosotros los hijos de Dios no vivimos en los tiempos de los hombres. El que pueda entender esto, que lo entienda. Nosotros vivimos en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son extraordinarios, son delante de Él. No se mueven como los hombres. Yo te voy a decir, ¿a qué tú te refieres? A 1 Corintios capítulo 11, que Pablo no estaba con los discípulos en el tiempo que Jesús celebró la Santa Cena y escribe en 1 Corintios capítulo 11, mas esto yo recibí del Señor, que el día que partió el pan y tomó el vino, dijo, ¿qué estamos hablando? De que después que Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo, Jesucristo se le presenta a Pablo en muchas ocasiones, así él lo dice, y lo lleva al tiempo donde pasó para que Pablo en carne, en espíritu, mejor dicho, en espíritu, pudiera presenciar la Santa Cena y la pudiera enseñar tal y como Jesús la enseñó. Ay, Elías, eso son cosas misteriosas. No, eso son palabras de Dios, está ahí. ¿Acaso usted no lo sabía?
A Daniel se le presentaron los momentos del fin. Y Daniel presenció cosas que van a pasar miles de años después de su existencia. Como si estuvieran paseando hoy. Juan, el discípulo amado, cuando lo llevaron a la isla de Patmos, que Dios se le aparece y escribe el Apocalipsis, Juan está viendo lo que nadie en lo carnal puede ver, los acontecimientos del fin de los tiempos y cómo van a ser, y lo escribió para la iglesia, porque cuando tú andas en la perfecta voluntad de Dios, en el propósito de Dios, caminando en la obediencia de Dios, el reino de los cielos se manifiesta. Y así como le pasó a Josué, se te aparece el príncipe del ejército de Dios a revelarte y darte instrucciones de cómo debes de hacer las cosas. Bendito el nombre de Dios. Amado hermano, el que camina en la voluntad de Dios, el que camina en el temor de Dios y en la obediencia de Dios, el reino de los cielos se le manifiesta. Una y otra vez, una y otra vez. Yo tuve un pastor que fue mi mentor, Carlos Valle, está orando con el Señor, he hablado de él otras veces. Y él me decía, yo no hago nada sin que Él me lo revele. Y yo lo miraba porque él tenía un doctorado en veterinaria, un doctorado en teología y tenía unos estudios adicionales en quiropráctica. Y él me decía, yo no hago nada sin que Él me lo diga. Y a veces venían situaciones a él, situaciones que yo decía, Él tiene el conocimiento para poder manejarlo. Y el tipo venía y se tiraba de rodillas y le decía a Dios, si fuera por mí, yo hago tal cosa. ¿Qué tú quieres, Señor? Y allá el Señor. Porque es que cuando tú estás alineado con el cielo y estás alineado en obediencia hacia Dios, el reino de los cielos no se puede callar. Y a Dios le revelaba. Mi hermano, le voy a decir algo. Andar con ese varón te provocaba dos cosas. Gozo y una alegría sorprendente. Y de otra manera, espeluznante, y tú decías, a este tipo Dios lo usaba en profecía de una forma increíble. Y cuando él llegaba a las iglesias, normalmente la gente que estaban fuera del bote preferían faltar a la iglesia antes que Dios le hablara. Yo conozco mucha gente que son así. Cuando tú andas en obediencia, ay, ay, ay. Cuando tú andas en obediencia, el reino de los cielos se abre y te muestra lo que ha de pasar. Jesucristo decía, yo no hago mi voluntad, sino lo que el Padre me muestra y lo que el Padre me habla. Eso hago. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios Padre. Para que los hombres reconozcan que Dios me envió. Mira lo que Jesús decía, para que los hombres reconozcan que Dios me envió y adoren a Dios. Tu obediencia hace que aún el impío, el que no quiere saber de Dios, tenga que detenerse y tenga que decir, Dios es real, Dios es verdadero. Ay, santo Dios. Mire, a mí me ha pasado mucho, en muchas ocasiones. Me acuerdo una vez, y voy a hablar de lo sobrenatural, porque si usted no cree en lo sobrenatural, entonces usted no cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted no cree que Jesucristo ascendió al cielo. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted no cree que el Espíritu Santo descendió y bautizó a la iglesia. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted no cree que Jesucristo viene a buscarlo en las nubes de los cielos. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted no cree en las bodas del Cordero. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted tampoco cree en la santa ciudad y el lugar que Dios nos ha hecho, que dice la Biblia que el cielo no va a existir, la tierra, el sol no va a existir y va a haber tierra nueva y cielos nuevos. Si usted no cree en lo sobrenatural, entonces ¿en qué usted cree? Un día yo estaba viviendo en el norte de la isla y estaba pasando por situaciones como las pasamos todos. Y había unas preguntas que yo le tenía a Dios sin respuesta.
como muchos de nosotros hemos estado ahí también. Me fui para afuera al patio, miré las estrellas, era de noche, y le dije, Dios mío, Dios mío. Mi alma estaba en una aflicción increíble. No sabía qué hacer y le dije, Señor, voy a llamar a un pastor para ver si me puede ayudar. Llamé al pastor, le hice una pregunta y el pastor, fascinado, me dijo, yo nunca había escuchado eso. ¿Me puedes hablar un poco más acerca de eso? Yo le dije, yo te estoy llamando a preguntarte, para que me conteste, no para que yo te diga. Y él me dice, yo no te puedo ayudar con eso, yo no sé nada de eso. Llamo a otro pastor y el otro pastor me dice, ay, Elías, háblame de eso. Yo dije, pero si yo te estoy llamando para preguntarte. Tú no tienes esa experiencia con Dios. No. ¿A qué tú te refieres? La gente me va a preguntar, ¿a qué te refieres? Para mí es normal que el Señor Jesucristo se aparezca. Para mí es normal que el Señor Jesucristo visite mi casa. Para mí es normal entrar a una iglesia y ver al Señor Jesucristo paseándose en la iglesia. Para mí es normal entrar a una iglesia y ver al Espíritu Santo manifestarse, moverse. Y usted me va a decir, sí, porque cuando toca a la gente, yo no estoy hablando cuando toca a la gente, Él, verlo a Él, que llega con regalos, que llega con propósitos. Para mí es normal entrar en una iglesia y que el Espíritu Santo se me pare al lado y me diga, quiero hacer esto con la iglesia, quiero llevarlos aquí, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa, y yo quedarme enchulado y sorprendido y decirle, tú eres Dios. Para mí es normal. No para mucha gente es normal. Lea las epístolas de Pablo, para Pablo era normal también. Lea las epístolas de Pedro, para Pedro era normal, para Juan era normal, para Santiago era normal, y para mucha gente no. Es el reino de los cielos. A Josué se le apareció el príncipe del ejército de Dios, porque todas las personas que son llamadas al propósito de Dios, de una forma o de otra, el cielo va a buscar encontrarse contigo, sea por sueño, sea por revelación, sea por visión, sea por palabra, sea audible, sea en tu mente, sea en tu corazón, o como dijo Pablo, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento. Pero te garantizo, ningún líder que Dios haya llamado y ande en la perfecta voluntad de Dios no carece de esta experiencia real. Tú vives delante de Él. Y cuando los hombres caen y cuando las cosas se desvanecen, Él está en pie y tú no caes porque Él está en pie. Santo Dios, te estoy llamando a que reenfoques tu mirada en Cristo. Es que las cosas no están como yo esperaba. Escucha la voz de Dios. ¿Cómo Dios esperaba que fuera su muerte? Y perdona que te voy a explicar esto de una forma abrupta, pero lo tengo que hacer. Jesús empieza su ministerio bautizándose y buscando a 12 personas. En un momento dado tenía 70 discípulos que los envió y seguidores. Hay una parte de la Biblia que te menciona que eran como 500. Escuche bien, porque a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta de esto. Había una profecía que decía, y el pastor será herido y las ovejas serán esparcidas. Cuando Jesús empieza su ministerio, sabía que su ministerio iba a terminar con las ovejas esparcidas. Los hombres dicen, la grandeza de un ministerio es la cantidad de personas que hay, el alcance que tiene. Hay emisoras de radio, de televisión. Escuche esto, la grandeza del ministerio de Jesús
fue el momento crucial. Fue la huida de sus ovejas y él quedarse solo y hacer lo que tenía que hacer. Yo no conozco un pastor que haga eso, que levante una iglesia para después quedarse solo y decir, esta es la grandeza. ¿Por qué? Porque los hombres no se mueven así. Dios sí. Porque sus planes no son como los hombres. Sus planes son más elevados, más grandes, más exaltados que los de los hombres. Nosotros tenemos que reenfocarnos en Él. Ay, santo Dios. Yo he conocido personas que el mejor trabajo de obediencia y ejecución lo han hecho a los 80 años, a los 90 años y algunos a los 100. Que mucho se tardó en hacerlo. Mi hermano, reino de los cielos es autoridad dada por Dios, posición, lugar donde te envían, ejecución en obediencia y después que pases el batón. Ay, Señor amado, ¿tú te crees que todo lo que Dios te ha mandado a hacer es en vano? Se mueven potestades en los aires por causa de tu obediencia y se impactan los aires por causa de tu fe. Mi hermano, la grandeza de Dios y el reino de los cielos, soberano, por encima de los hombres, por encima de Satanás. Los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Mire que Dios me ha mandado a mí a hacer cosas y la gente me dice, ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque Dios me mandó. Eso no hace sentido. Yo les digo, si tú me preguntas a mí, yo no te puedo explicar por qué. Porque el que originó el plan no fui yo. Lo originó Dios y yo estoy siguiendo instrucciones. Cuando las cosas llegan a su fin, dicen, ay, ahora yo entiendo. Y yo les digo, yo también. Dios es soberano. Dios es soberano sobre tu familia. Dios es soberano sobre los tuyos, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tu país, sobre los continentes, sobre esta tierra. Alaba a Dios, sírvele a Dios en espíritu y verdad y camina según sus estatutos y su guianza. Que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios se multiplique sobre tu casa. Él tiene el control. Él tiene el control. Él es el que abre puertas. Y si Él las abre, nadie las puede cerrar. Él es el que cierra puertas. Y si Él las cierra, nadie las puede abrir. Que Dios continúe manifestándose en tu vida y la revelación de Dios siga manifestándose en todo lugar. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.